En el día de hoy quiero hablarles de la solución de un triángulo rectángulos. Es el tema predilecto para los estudiantes que están en el nivel de décimo, que les trae a veces ciertos problemas. Los triángulos rectángulos, como pueden ver en la figura, tienen unos nombres especiales en sus lados. Los estudiantes siempre tienen la duda de confundir estos tres nombres. Los lados más cortos que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Con esta figura el gran Pitágoras hizo su demostración del teorema basado en un triángulo rectángulo. ¿Qué es solucionar un triángulo rectángulo? Es hallar todas las medidas de sus lados, es decir, hallar la medida de los tres lados y también hallar la medida de sus tres ángulos. Obviamente, y aquí me dan un ángulo que es el ángulo de 90 grados. Nos tocaría buscar los dos ángulos agudos, en este caso hemos llamado A y B, y además en algunas ocasiones se nos pide que hallemos el perímetro de la figura y que hallemos el área de la figura. ¿Por qué? Porque también son elementos que se pueden hallar en un triángulo cualquiera, y en este caso en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué puede pasar para solucionar un triángulo rectángulo? Pueden pasar varias cosas. Primero, que yo obtenga o que tenga el valor de los catetos. Vamos a suponer que este cateto se llame A y este cateto que se llame B, y la hipotenusa vamos a colocarle C. Entonces, si a mí me dicen que A vale 8, 8 unidades cualquiera, 8 unidades, y que B vale 6, ejemplo, entonces me tocaría, antes que todo, buscar el valor de la hipotenusa. Para eso, como yo no tengo el valor de la hipotenusa, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Lo recuerdan? Clases anteriores hemos hablado de él. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Vamos a recordarlo. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 8 unidades, aquí llamamos unidades, 8 unidades al cuadrado más 6 unidades al cuadrado. 6 unidades al cuadrado. ¿Qué nos da ese resultado? Bueno, nos da un resultado que cuando yo multiplico 8 por 8, es decir, 8 al cuadrado, esto me da 64 unidades cuadradas, y aquí me daría 6 por 6, 36 unidades cuadradas. Cabe recordar que muy frecuentemente el estudiante dice, en vez de 8 por 8, dice 8 por 2, o en vez de 6 por 6, dice 6 por 2, y esos son uno de los grandes errores que se cometen en la matemática en los estudiantes. Bueno, al sumar 64 más 36, eso me da 100 unidades cuadradas. Es decir, que el valor de la suma de los cuadrados de los dos catetos me dio 100. Pero como C está al cuadrado, hay que recordar algo muy importante. Yo elimino un cuadrado extrayéndole raíz cuadrada. Y al extraer la raíz cuadrada, ¿qué obtengo? Que este cuadrado se cancela con la raíz y obtengo el valor de C. ¿Cuánto vale C? C vale la raíz cuadrada de 100. También ese es otro de los errores que se comete a menudo. La raíz cuadrada de 100 no es 50, la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. Nótese que las unidades cuadradas que están dentro de la raíz, ya cuando yo extraigo la raíz, ya salen siendo simplemente unidades. Por ende, acabo de encontrar el resultado de mi hipotenusa. La hipotenusa vale 10. Siempre va a pasar esto, cuando usted esté resolviendo un teorema, el teorema de Pitágoras, perdón, usted se va a dar cuenta que siempre la hipotenusa tiene que ser de mayor valor que los catetos. Si algún día le ocurre que la hipotenusa no es
mayor que los catetos, es porque está dándose uno de los errores frecuentes que cometen algunos estudiantes. Bueno, entonces usted me dice, ya tengo los tres lados. Los tres lados, voy a quitar aquí el valor de la incógnita y voy a colocar el valor que obtuve. Obtuve 10 unidades. Entonces, pregunta, ya tengo los tres lados y ya tengo un ángulo, el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Entonces, ¿cómo hago para obtener los ángulos? O sea, ¿cuánto medirá este ángulo B o cuánto medirá este ángulo A? Lo único que tenemos seguro es que miden menos de 90 grados, porque sabemos que la suma de los tres ángulos son 180 grados, por ende tienen que medir menos de 90 grados. Entonces viene, ya quitamos acá el teorema de Pitágoras, y viene la parte complementaria. ¿Cuál es? La parte complementaria es el uso de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Todas las conocemos, pero vamos a recordarlas. Se llaman seno, coseno, tangente, las tres principales. Y todos sabemos también que hay unas razones trigonométricas inversas a ello que se llaman cosecante, secante y cotangente. No es necesario usar las 6. Con 3 que usemos es suficiente. Entonces, cuando usted dice hallemos el seno, específicamente yo tengo que referirme si es al ángulo A o al ángulo B que me voy a referir. Entonces yo tengo que tomar uno de ellos dos para que no se nos haga dudosa la situación. Vamos a suponer que vamos a trabajar con el ángulo A. Vamos a suponer que es el ángulo A. Entonces, ya usted no va a decir seno, sino que va a usar la simbología normal en la trigonometría. ¿Cuál es? Usted dice simplemente sen A, y traduce eso que estamos buscando, el seno del ángulo A. Por definición, ustedes, los que ya tienen esta práctica, los que ya tienen esta teoría, sabemos que el seno del ángulo A y de cualquier ángulo es el cateto opuesto. Cateto, voy a escribirlo aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y viene otra de las tareas grandes que tenemos nosotros. ¿Cuál es? El valor del cateto opuesto. Cateto opuesto es relativo. Si yo me refiero al ángulo A, el cateto opuesto es A. Pero si yo me refiriera al ángulo B, el cateto opuesto es B. Es ahí la gran duda que se presenta en algunos estudiantes porque tienden a confundir cuándo es cateto opuesto y cuándo es adyacente. Es relativo, depende de qué el ángulo que me hablen. Entonces el cateto opuesto, que en este caso para mí es A, y la hipotenusa para mí es C. Ojo, los nombres pueden ser cualquiera, A, B, C, X, Y, Z, M, N, P, lo que usted quiera colocarle, pero siempre y cuando conserve esto que está aquí. Cateto opuesto sobre hipotenusa es la definición de seno. Entonces seno sería el valor de A, que es 8 unidades sobre el valor de C, que es 10 unidades. En el álgebra aprendimos hace rato que estas unidades se pueden cancelar, llámense centímetros, milímetros, pulgadas, kilómetros, en fin, lo que se llame, esas unidades se pueden simplificar y simplemente quedaría 8 décimos. Pero 8 décimos también tiene simplificación y al simplificarlo yo obtengo 4 quintos. 4 quintos. Entonces hemos hallado que el seno de A es igual a 4 quintos. Algunos suelen llevarlo a decimal, buscan la calculadora o mentalmente y lo expresan como decimal y dicen 0,8. 0,8. No es necesario llegar hasta allá, pero si usted quiere, pues no hay problema. Hemos encontrado el valor del seno, 0,8. Hay algo que de pronto se nos pasa y es frecuente que cometamos este tipo de error. El seno, el coseno, y entonces usted me dice 0,8. Vamos a colocar el decimal. 0,8.
Entonces, usted me dice, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Vamos a encontrar el valor del ángulo A. Entonces, me permito borrar aquí para que busquemos el valor del ángulo A. Los que usan su calculadora científica, sabemos algo que para lo cual se usa la calculadora científica. Seno de A es 0,8. Entonces, ¿cuánto vale A? Normalmente ese no es una forma de hacerlo como lo hacíamos en álgebra, despejar a A, no es pasar el seno a dividir como se pensaría, no, simplemente vamos a usar una función trigonométrica en la calculadora. Ahora nos toca buscar el valor del ángulo A. El valor del ángulo A no se puede conseguir como un simple despeje en algebraico, sino que tenemos que usar una calculadora científica, y en esa calculadora científica uno acostumbra usar un botón que se llama el Shift, famoso Shift. Creo que se escribe así, sí, Shift. Entonces, ese botón nos va a ayudar a encontrar el valor del ángulo A. ¿Cómo? El ángulo A va a ser igual a Shift seno, entonces en la calculadora a usted le va a aparecer así en el tablero, seno a la menos 1 de este número. ¿Cuál es el número? 0,8. Cuando usted dice eso y le da igual a su calculadora, aquí le arroja un valor. El valor que sale en este caso es 53 grados, 7 minutos aproximadamente. Lo cual nos hace pensar que se puede redondear y decir que A vale 53 grados. Lo colocamos por acá. El ángulo A vale 53 grados. 53 grados redondeado. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo busco el valor del ángulo B? El ángulo A y el ángulo B son complementarios, es decir, los dos suman 90 grados y además todos sabemos que los tres ángulos A, B y C sumados es 180 grados, lo cual me hace a mí pensar que yo puedo hacer esto: el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Aquí cabe advertir siempre que las letras en mayúsculas representan ángulos y las letras en minúsculas representan lados. Ya conozco el valor del ángulo A, 53 grados. No conozco el valor del ángulo B, pero sí conozco el valor del ángulo C, que es 90 grados, y eso me da 180 grados. Por tal motivo, esta ecuación quedaría así: ángulo B igual a 180 grados menos 90 menos 53 grados. Aquellos que no tienen mucha habilidad con la memoria pueden usar su calculadora, igual no hay problema. El ángulo B va a dar 37 grados. 37 grados. Ese es el valor del ángulo B. Y si usted se da cuenta, al reemplazar aquí el valor del ángulo B, si usted suma estos dos ángulos, tiene que darme 90 porque son complementarios. Entonces, ya tengo el valor del ángulo A y encontré el valor del ángulo B. Me faltaría hacer o hallar dos cositas muy importantes en una figura. Una que se llama perímetro, y de pronto a veces hasta se nos olvida. El perímetro es la suma de los lados de ese triángulo. Es decir, debo sumar 8 unidades más 6 unidades más 10 unidades. ¿Cuánto da eso? El perímetro me da 8, 14, 24 unidades. Entonces, aquí tengo perímetro, vamos a simbolizarlo así, igual a 24 unidades. Entonces, un estudiante me decía hace poco, ay, si yo tuviera que hallar el área, porque casi siempre en algunos problemas de aplicación me piden el área. Entonces, hay una fórmula, todos nos acordamos de esa fórmula, ¿sí? Entonces, el área de un triángulo cualquiera es el producto de la base por la altura dividido por 2.
Entonces, hay que tener en cuenta quién es la base en este triángulo. Entonces, de pronto alguien se da cuenta en la figura, cualquier persona se da cuenta que la base es este lado, este es el cateto, y este cateto le colocamos un nombre que es B. ¿Y cuánto vale B? B vale 6 unidades. Entonces, yo multiplico 6 unidades por la altura. La altura es esta perpendicular que viene a ser el otro cateto, y este se llama A. El cateto A vale 8 unidades. 8 unidades y divido por 2. Este es el valor de A. Conclusión, 6 por 8, 48. Entre 2 me daría 24. 24 unidades por unidades me daría unidades cuadradas. Tengan en cuenta algo importante que me decía alguien un día. Yo confundo perímetro con área. Para poder distinguir perímetro con área, el perímetro son unidades simplemente y el área es unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, yardas cuadradas, y el perímetro cuando usted lo haga al sumar me da unidades simplemente. Entonces, cuando ya encontré estos elementos que me faltaban, he resuelto mi triángulo, es decir, ya tengo el perímetro que me dio 24 unidades y tengo el área. Voy a colocar aquí la palabra área porque se me puede confundir con esta de ángulo. Área, 24 unidades cuadradas. En este momento acabamos de resolver el triángulo. Ojo, anote que yo nada más usé la razón trigonométrica seno, pero también puedo usar la razón trigonométrica coseno o tangente en algún momento dado. Eso lo estaremos haciendo en otro ejercicio más adelante, para que usted no se confunda, para que vaya teniendo en cuenta cómo se utilizan las razones trigonométricas, cómo se utiliza el teorema de Pitágoras para llegar a resolver un triángulo. Hemos visto cómo se soluciona un triángulo rectángulo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones que aparece ahí abajo. Y sígueme en las redes sociales como @JoseMDiazMoreno para Instagram y Twitter.